Un aplauso más fuerte a nuestro Dios. Amén. Qué, qué alegría poder estar con usted aquí y este salmo que leía nuestro pastor. De verdad que es increíble poder contemplar. Me da mucho gusto verle, me da mucho gusto poder estar aquí con usted y compartir este tiempo. La verdad es que es una bendición que Dios nos permita poder estar en este lugar. Y le quiero decir que lo que yo voy a hablar el día de hoy es porque ya me tocó a mí primero antes. Así que le voy a invitar para que usted abra su corazón y usted esté dispuesto a lo que el Espíritu Santo le quiera decir. Amén. Entonces quiero que vaya usted con su Biblia, por favor, al libro de Josué. Es un versículo, o son dos versículos muy conocidos por nosotros. Seguramente lo hemos escuchado muchas veces, pero la Biblia dice de una y de otra forma Dios nos habla. Así que este versículo, aunque usted lo haya escuchado muchas otras veces, seguramente hoy Dios nos va a enseñar algo diferente. Libro de Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8, por favor. Dice la palabra de Dios. Amén, amén, hermano. Léalo conmigo fuerte, dice así. Dice el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahora lea conmigo el 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiero que pongas tu mano en tu corazón y le digas al Señor, Padre, habla a mi vida, habla a mi corazón, abre mi entendimiento, abre mi espíritu, Señor. Permite que esta palabra sea sembrada y sea cosechada y lleve mucho fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues como bien le decía anteriormente, creo que esta es una palabra, este versículo yo lo he escuchado muchas veces en mi vida, muchísimas ocasiones. Y seguramente no lo sabemos algunos de memoria, algunos quizá ya no lo sabemos. Sin embargo, Dios quiere que aprendamos algo el día de hoy a través de esta parte de la Biblia. Antes de comenzar, quiero contarle una pequeña historia que habla sobre un joven que estaba a punto de titularse, ¿sí? Un joven que estaba a punto de graduarse de su carrera universitaria y tenía, ya estaba a un poquito de solamente ser graduado, y su padre, que lo amaba tanto, le dijo, hijo, escoge el regalo que más te guste, yo te lo voy a dar. Era una persona muy influyente, con mucho poder económico, perdón, y le decía, escoge el regalo que quieras. Y sin titubear, porque en algún momento yo lo pensé así también cuando yo iba a graduar de la carrera, yo decía, ojalá que mis papás me regalen un carro. Yo creo que es el sueño de muchos jóvenes. Y el joven le dijo, papá, quiero un carro, yo quiero que me des un automóvil del año. Y entonces, sin titubear, sin vacilar, el joven le dijo eso a su papá. El padre, como buen papá cristiano, como buen hijo de Dios, le dijo, hijo, te felicito mucho por tu esfuerzo, por tu dedicación, por los logros que has tenido y por eso tan grande que has conseguido hasta el día de hoy. Y, perdón, y por haber culminado o estar a punto de culminar tus estudios universitarios. Y entonces tomó una Biblia el papá y se la dio y le dijo, solamente te voy a dar este regalo y te voy a regalar este libro, pero quiero que tomes las mejores enseñanzas que puedas tomar de aquí. Toma lo mejor de este libro. El joven tomó la Biblia, se la llevó y pasaron los días y el papá le preguntó al joven, hijo, ¿cómo te va con el libro que te regalé? ¿Qué has leído? Cuéntame qué ha sido lo que has obtenido. Y el joven le respondió, no he tenido tiempo. Ok, pasaron otros días y el papá nuevamente volvió a preguntarle, hijo, por favor dime, ¿cómo te ha ido con el regalo que yo te he dado? A lo que el joven respondió nuevamente, papá, la verdad no he tenido tiempo.
Y así sucesivamente, cada vez que le preguntó el papá a su hijo, le dijo: no he tenido tiempo. Entonces por fin llegó el día de la graduación de este alumno, de este joven. Llegó el día de su graduación y en ese momento el joven estaba esperando el espacio o el momento perfecto para ir a la agencia y sacar su automóvil, porque papá ya se lo había dicho. Entonces llegó el día, se tituló, hubo la graduación y había mucha algarabía. Y entonces el papá le preguntó, el hijo le dijo al papá: papá, ahora sí me puedes dar mi regalo, ya culminé mis estudios, ya tengo mi título, ahora sí lo merezco. A lo que el papá le preguntó: hijo, ¿qué has leído? ¿Qué hiciste con el regalo que yo te hice, con la Biblia que yo te he regalado? ¿Y qué cree que le respondió el joven? El hijo le volvió a contestar: papá, he estado muy ocupado con mis tareas, he estado muy ocupado con cumplir con cosas de la escuela, de la titulación, y ¿sabes qué, papá? La verdad no he tenido tiempo. No he tenido tiempo para poder leerla, pero ¿qué te parece si vamos a una agencia de carros, me compras el automóvil y entonces cuando yo lo tenga en mi poder te aseguro y te prometo que ahora sí lo voy a hacer? El papá, triste, se volvió a su hijo y le dijo lo siguiente: hijo, devuélveme la Biblia que te regalé. El muchacho le trajo la Biblia a su padre y el papá sacó de entre las páginas de este libro un cheque firmado por la cantidad con la cual el joven podría comprar ese automóvil. Y le dijo lo siguiente a su hijo: hijo, no sabes la bendición que te has perdido por no haber leído este libro. Dentro de estas páginas se encontraba este cheque con el que tú podrías comprar tu carro, y por no haberlo abierto no encontraste el regalo que estaba aquí adentro. Tu regalo ha quedado anulado por cuanto pensaste en la oferta de tener un automóvil, pero no atender a mis demandas, a lo que yo te había pedido. Además te faltó esfuerzo, valentía y obediencia. Imagínese qué triste, hermano, estar así a nada y haberlo conseguido todo, haber tenido un título universitario, y cuando papá ya me había dicho que me iba a dar algo, al final no me lo dio, porque yo no supe obedecer lo que él me estaba pidiendo, lo que él me estaba demandando. Hoy en día, hermano, habemos gente, y digo habemos porque yo pertenezco a una iglesia también, como usted y yo pertenecemos a esta iglesia. Hoy en día vemos gente que queremos o que quiere vivir un evangelio lleno de ofertas en la cual nos ofrezcan salvación, vida, salud, bendición, economía. ¿Cuántos lo quieren? ¿Sí lo quiere? ¿O solamente yo? Yo creo que todos los que estamos aquí queremos eso, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? Queremos queremos todas esas ofertas, alegría, abundancia, prosperidad y muchas cosas más, pero lamentablemente no estamos dispuestos a pagar el precio que Dios exige. Lamentablemente no estamos dispuestos a atender las demandas de Dios. No sé si usted alguna vez se lo ha preguntado, pero últimamente yo sí me he preguntado mucho: ¿por qué Dios no responde mis oraciones? ¿Por qué Dios no me contesta a lo que yo quiero que ocurra? Y yo comentaba en la mañana que nuestro pastor hace unos días compartió un video que a mí en lo personal me tocó mucho y hablaba de una palabra que esa palabra, si ustedes la recuerdan, el domingo pasado nuestro pastor la predicaba, es que necesitamos tener devoción hacia Dios. Y sabe una cosa, es increíble cómo nosotros podamos estar anhelando una vida de bendición, queremos que Dios nos responda y le decimos: Dios, por favor, respóndeme, quiero esto, quiero el otro, pero usted y yo no estamos dispuestos a escuchar la voz de Él y lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y muy probablemente la razón por la que Dios no responda a nuestras oraciones es porque usted y yo no estamos escuchando atentamente la voluntad de nuestro Dios. Seguramente algo está ocurriendo. Hoy en día
nos encontramos rodeados de personas así dentro de la iglesia. En otra iglesia, aquí no, en otra. Hermano, le quiero hablar esta palabra desde el fondo de mi corazón, porque sabe, estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos en los que las cosas se están poniendo cada vez peor. Y sabe una cosa, van a estar peor, porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que vendrán pestes, que vendrán hambres, que vendrán guerras, que un país se levantará contra otro país, habrá un declive económico. Pero sabe una cosa, los que confiamos en Dios, no tendrá por qué asustarnos eso, porque nuestro fundamento es nuestro Señor. Amén. Josué, este varón del cual usted y yo hemos leído, es un hombre que en lo particular a mí su vida me asombra demasiado. La Biblia habla de Josué y de Caleb y dice que estos dos varones fueron dos varones que tuvieron un espíritu diferente, porque tuvieron un espíritu de conquistador, ¿sí? Porque dice que anteriormente, cuando aún estaban siendo dirigidos para salir del pueblo de Egipto, los mandaron a vigilar, los mandaron a ver la tierra prometida que Dios ya les había prometido. Y dice la Biblia que iban muchos, iba un ejército, bueno, fueron 12 me parece, pastor. No sé cuántos habían ido a visualizar la tierra, y dice la Biblia que solamente llegaron ellos dos de regreso con un espíritu diferente, porque los otros decían: allá en aquella tierra hay guerreros y hay personas que había gigantes y no vamos a poder alcanzar eso. Pero dice la Biblia que Josué y Caleb vieron las cosas con un espíritu diferente, porque ellos llevaban en su mente un espíritu de conquista, porque creían en la promesa que Dios ya les había hecho, porque creían en lo que Dios ya les había prometido a sus antecesores. Y particularmente la vida de Josué me asombra de una manera impresionante. Él se encontraba ante una situación donde le habían dejado el liderazgo. Fíjese bien, a pesar de que Moisés había sido un guía para el pueblo de Israel, a él no se le permitió ver la tierra prometida. No pudo. Aquel varón Moisés que había visto cara a cara a Dios, porque la Biblia dice que lo vio cara a cara, pero no pudo ver la tierra prometida. Y Josué lo pudo hacer porque él fue con un espíritu diferente. Josué se encontraba ante una condición de ahora tomar el liderazgo del pueblo de Israel, dirigirlos y guiarlos hasta la conquista de la ciudad prometida, y tenían que llegar a poseer esa tierra y conquistarla, porque Dios ya se los había dicho. Pero además de que dice que esa tierra era una tierra muy, muy fértil, y en esa tierra fluía leche y miel. Pero esas demandas a las cuales Dios le pidió, hoy todavía se encuentran vigentes. En estos tiempos aún Dios está demandando cosas de nosotros como hijos de Dios, como participantes o como congregantes de una iglesia. No solamente estamos en este lugar para llenar una silla, estamos en este lugar para cumplir el propósito de Dios. Y lo podemos hacer de muchas formas. Ahorita quiero comentar con usted eso, pero quiero que usted vea conmigo cuáles fueron estas demandas que Dios le hizo a Josué. En primer lugar, en esa parte que acabamos de leer, dice que Dios demandó esfuerzo. La primera palabra que aparece en el versículo 7 de este capítulo dice, la segunda palabra, dice solamente esfuérzate. O sea que si Dios le pidió a Josué que se esforzara, es porque seguramente él era una persona común y corriente como nosotros, con defectos, con virtudes, con pasiones, con muchas cosas que usted y yo podemos tener. Pero Dios le dijo esfuérzate, y si le dijo esfuérzate es porque necesitaba dar un extra. La palabra esfuerzo, el diccionario la traduce como el deber que una persona tiene de luchar y de dar empleo enérgico, de fuerza física y de actividad de ánimo para conseguir lo que se desea. Además de esto, hay que vencer obstáculos y dificultades. Fíjese bien,
Josué tenía delante de sus ojos a la tierra prometida, pero también debía vencer el obstáculo que tenía enfrente, porque había un obstáculo. Para poder llegar a esa tierra prometida había que cruzar el río Jordán, había que cruzar un río. Y usted se imagina traer un ejército de personas, traer una multitud de personas atrás y liderarla y decirle, vamos a pasar el río Jordán. ¿Y cómo lo iban a hacer? Yo no me imagino cómo tenían que hacerlo. Si a lo mejor en ese momento no había barcos, no sé cómo lo tenían que hacer, pero tenía que enfrentar esa situación. Por si fuera poco, Dios reta a Josué diciéndole, necesito que te esfuerces. Además, fíjese, además de esto, el pueblo de Israel era un pueblo incrédulo, duro de su corazón, y por tanto Josué necesitaba fuerzas. Josué estaba liderando a un pueblo que era un pueblo necio, que era un pueblo que se quejaba de todo, que era un pueblo que decía, es que yo estaba mejor allá en el pueblo de Egipto, porque allá comíamos carne, allá teníamos todo. Y así habemos gente en las iglesias, hermanos. Habemos gente que a veces no nos gustan las cosas y decimos, pero es que yo estaba mejor antes de conocer a Dios. Antes de conocer a Dios yo no tenía problemas. Antes de conocer a Dios yo no tenía esto, no tenía el otro. Pero ahora que estoy con Dios, ahora mire, en lugar de que mis problemas se solucionen, tengo más. Nunca Jesús predicó que no iba a haber problemas, pero que siempre iba a haber una salida para sacar adelante todas esas cosas. Eso es algo muy natural, hermano. Eso es algo muy natural que puede ocurrir en nuestra vida. Por más de 40 años el pueblo de Israel había transitado por un desierto y además de eso eran necios y se quejaban, pero necesitaban esforzarse un poco más para poder alcanzar la tierra prometida. Quiero compartir con usted algunos puntos importantes sobre el esfuerzo. Dios demanda de nosotros que tengamos esfuerzo en una vida de oración, por ejemplo. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted determinó un tiempo específico para decir, me voy a levantar y voy a orar cada mañana, cada noche. Yo no sé si usted ha destinado un tiempo, como lo decíamos hace un momento, un tiempo devocional que sea exclusivamente y apartado para Dios. Porque al menos en lo personal a mí me pasa, yo no sé si a usted le ocurra, pero yo estoy dormido y en las mañanas me tengo que levantar y a veces suena mi alarma y a lo mejor el Espíritu Santo me dice, oye, necesito que tengamos una plática, necesito que tengamos una conversación. Y ¿sabe qué? Yo prefiero decir, me echa otros 5 minutos aquí. Y de repente ya se nos limita nuestra vida de oración a levantarnos, Señor, gracias, si ya te cambias o lo que tengas que hacer para irte al trabajo. A veces nuestra vida de oración se limita, Señor, te doy gracias por estos alimentos, amén, en el nombre de Jesús, amén, y ya. Y nuestra vida de oración debería ser con una devoción más grande. Necesitamos esforzarnos en tener una vida de oración. Además de esto, Dios demanda que nosotros escudriñemos las Escrituras. Jesús les dijo a sus discípulos, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó un tiempo para agarrar su Biblia y aprender algo? En la que usted se puso a investigar, a estudiar una palabra y usted sacó un estudio sobre eso o le dijo, Dios, háblame a través de esta palabra. Nos cuesta trabajo, a mí me cuesta trabajo en lo personal. Y yo quiero ser sincero con usted porque yo quiero que comprendamos que Dios quiere cambiar nuestra circunstancia en este momento. Necesitamos esforzarnos por escudriñar su palabra, por tener una vida de ayuno y de vigilar sobre todo nuestra vida. Dice la Biblia, velad y orad para que no entréis en tentación, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que si usted está de brazos cruzados o está sin hacer algo, tenga cuidado, porque el enemigo de nuestro corazón puede venir y nos puede zarandear. Y aguas, hermano, porque ¿qué tal si Dios lo permite?
Usted sabe cómo le fue a Job. Y si no lo ha leído, le recomiendo que lo lea. Pero Dios le dio permiso a Satanás para que zarandeara la vida de Job de una manera, yo creo que hubiera deseado morirme en lugar de estar en su papel. Al grado de que su mujer le decía: niega a tu Dios y muérete. Imagínese tener en casa a una persona que te diga: ya, olvídate de tu Dios, ya mejor niégalo y déjate morir. ¿Para qué estás sufriendo? Necesitamos tener una vida de ayuno y de oración. Dios nos demanda esfuerzo para eso. Dios nos demanda esfuerzo para llegar a tiempo a nuestras reuniones. Parece muy simple, parece muy sencillo, pero qué bueno que usted llegó hasta este lugar. Me da mucho gusto poder estar aquí y compartir con ustedes este tiempo. Pero aún en este tipo de circunstancias nosotros demostramos la devoción y el lugar que Dios tiene en nuestra vida. En el hecho de llegar a tiempo, de estar a la hora que debemos estar. Y necesitamos esfuerzo porque todos tenemos cosas que hacer. ¿Sí? Necesitamos esfuerzo para eso. Dios demanda esfuerzo para que nosotros podamos cumplir su voluntad, para que nos alejemos del mundo. Allá afuera hay cosas que nos llaman la atención. A mí me llaman un montón de cosas la atención. ¿A poco a usted no? A mí sí, hermano, y de verdad créame que cuesta trabajo. Yo estoy siendo sincero con usted y no crea que yo no soy un superhéroe. Yo no soy una persona que no tiene sangre en las venas. A mí también hay cosas que me llaman la atención y que yo quisiera a lo mejor de repente probarlas, pero ¿sabe una cosa? Nosotros tenemos que esforzarnos por ser diferentes, por alejarnos de eso. Y por último, en cuanto a este punto, Dios nos demanda o nos pide que nos esforcemos para ser cristianos que tengan un buen testimonio, porque eso va a hacer que nosotros atraigamos a más gente a este lugar. Necesitamos tener una vida de buen testimonio. Dios está cansado en este tiempo, hermano, hermana, está cansado de cristianos conformistas. Escuche lo que le voy a decir porque se escucha muy fuerte, se oye muy feo, pero Dios está cansado de gente que no quiere esforzarse, de gente que quiere tener una vida espiritual mediocre. Au, diga conmigo, au. Duele, ¿va? Una vida espiritual mediocre en la que estamos cómodos, estamos en una posición de comodidad, en una posición en donde queremos un evangelio fácil, un evangelio que me brinde los beneficios de la salvación, de la sanidad, de la prosperidad, de la economía, de la felicidad. Y yo quiero que todo eso llegue a mí, pero yo no quiero, yo quiero que eso llegue fácil, que no me tenga que levantar a las 4 o 5 de la mañana porque tengo que descansar. No, ¿cómo me voy a quitar? ¿Cómo me voy a privar de los alimentos para que mi espíritu se doblegue si a las 9 de la mañana ya tengo hambre? Es difícil, hermano, pero por eso Dios demanda esfuerzo de nosotros. Dios demanda que no seamos tibios, que no impere la tibieza en nuestro corazón. Y quiero que vaya conmigo al libro Apocalipsis capítulo 3 versículos 15 y 16. Au, otra vez una palabra. Imagínese Dios diciendo: te voy a vomitar de mi boca. Qué feo se escucha la palabra vómito. Y aquí está escrito, y lo dijo Dios: te vomitaré de mi boca, porque más vale que, ahí dice la Biblia, más valdría que fueras frío, pero no eres ni frío ni caliente, ni te está una cosa ni la otra. Entonces necesitamos esforzarnos por cambiar esta circunstancia de nuestra vida. Necesitamos ponerle más devoción a nuestra búsqueda por Dios. Debemos esforzarnos para poder entrar en el camino de la salvación. Oiga, están en juego muchas cosas. No solamente se trata de que, pues, no sé si algunas veces a mí me ha pasado y a veces digo, ¿a poco sí será cierto que va a pasar todo eso? No. Necesitamos pelear por nuestra salvación. De verdad, hermano,
no es una fantasía, esto no es un cuento de hadas, esto no es una historia de terror, pero está cerca la venida de nuestro Señor. Está cerca la venida, el arrebatamiento de la iglesia. Y le quiero decir algo, ¿sabe? La Biblia dice: por tanto yo te he amado, que he prolongado mi misericordia. ¿Sí? Porque a lo mejor usted y yo no estamos preparados todavía. Por eso Dios nos da una oportunidad. Fíjese por qué Dios es tan bueno. Porque quiere que nadie se pierda. El libro de Juan 3:16 dice: para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Pero usted y yo necesitamos esforzarnos cada día más. Amén. Ahora quiero tocar el segundo punto. Dios demanda de nosotros, además del primero, ¿cuál fue? Esfuerzo. Le dijo a Josué: solamente esfuérzate. Y si usted lee en el libro de Josué, en esta segunda parte, dice: esfuérzate y sé valiente. Esa es la segunda característica que Dios quiere de nosotros, que seamos valientes. Dios demanda valentía de nosotros. La valentía, dice el diccionario, que son los hechos o hazañas que se ejecutan con valor. Por lo tanto, la valentía es lo opuesto a la cobardía. La Biblia traduce la valentía como el hombre fuerte. Usted y yo tenemos que ser hombres y mujeres fuertes en Dios. La palabra de Dios muestra con claridad que solamente algunos cuantos pueden llegar al cielo. Y quiero que lo lea conmigo. Vaya al libro de Mateo, capítulo 11, versículo 12, por favor. Oiga lo que dice la Biblia: sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. O sea que si usted y yo no somos, valientes, sufre violencia. O sea que si usted y yo no somos valientes y no somos violentos para arrebatar el reino de Dios, no lo vamos a poder alcanzar. Eso no se va a poder conseguir si usted y yo nos encontramos en una posición esperando que Dios me hable, a ver si Dios se revela. No, ahí te vas a quedar esperando, hermano. Tienes que buscarlo, tienes que esforzarte, tienes que ser valiente. Se necesita valentía para dejar muchas otras cosas. Josué necesitaba valentía porque Dios le estaba demandando. Esto produjo en Josué un espíritu de conquista, como se lo decía yo al principio. El Señor en este momento anda en busca de personas valientes que obedezcan y que no sean cobardes, que le indignen a Él. Dios en este tiempo quiere personas valientes. Y quiero decirle lo siguiente: un cobarde no puede tener una escuela de valientes, y viceversa, ni mucho menos un valiente puede tener una escuela de cobardes. ¿Qué quiere decir esto? Si usted es valiente, ¿qué va a enseñar? Valentía. Pero si usted es valiente, no va a enseñar a ser cobarde, ¿verdad? Pero si usted es igual, si usted es cobarde, no le va a enseñar a la otra persona: yo soy cobarde, pero tú puedes, tú sí puedes conseguirlo. Le va a enseñar cobardía. Y ¿sabe qué? Atrás de nosotros traemos una generación que va a seguir nuestros pasos. Atrás de nosotros traemos gente que nos está vigilando, que nos está viendo. Somos libros abiertos. Y la gente va a guiarse por nuestro ejemplo. Por eso Dios demanda valentía de nosotros. Escuche bien esto: los cobardes ponen la mirada en los hombres, los valientes ponen la mirada en Cristo. Quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice esta parte: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice que debemos poner nuestros ojos en Cristo Jesús, porque aquel que ha elegido nuestras vidas para perfeccionar su voluntad va a cumplir esto hasta el día de su venida. Y usted y yo necesitamos poner nuestra mirada en Cristo, porque a veces nos fijamos en las personas, y cuando nosotros nos fijamos en las personas, en quienes están en el frente, a veces esas personas nos decepcionan. A veces las personas que están a nuestro lado nos hacen daño. Pero yo le quiero decir algo: Dios jamás se va a equivocar. La persona de Jesús jamás le va a fallar. No va a encontrar usted un solo error en la persona de Jesús. Yo me puedo equivocar, usted se puede equivocar, los de la alabanza nos podemos equivocar, pero Dios nunca se va a equivocar. Y por eso usted y yo debemos ser valientes para seguir el ejemplo de Cristo. Los cobardes rodean la montaña y no se atreven a escalarla. Los valientes luchan hasta alcanzar la cima. Hasta que yo consiga, dice la Biblia, que hubo un hombre que ya siendo viejo le dijo a Dios: dame ese monte, ya siendo viejo, y yo lo voy a conquistar. Siendo viejo, siendo de edad avanzada, cuando a lo mejor él había recibido una promesa mucho tiempo antes, pero ya aún siendo grande de edad, él dijo: yo quiero conquistar ese monte, y lo consiguió. Los cobardes caen y no se levantan, ahí se quedan, pero los valientes caen, aprenden de sus errores y se levantan y siguen adelante. ¿Alguna vez? Yo creo que ya nos ha pasado esto. A mí en lo personal me ha pasado mucho. Yo comentaba en la mañana, yo he tenido fracasos, decepciones, tristezas. Usted no sabe la cantidad de cosas que yo le puedo contar que me han ocurrido en la vida, de verdad. Pero gracias sean dadas a Dios, porque aún me permite estar en este lugar y poder continuar. El verdadero aprendizaje es cuando usted utiliza eso que le ocurrió para tomarlo como un peldaño y para seguir caminando, para seguir avanzando, para seguir adelante. No debemos quedarnos ahí, debemos levantarnos y seguir adelante. Los cobardes desprecian la santidad, pero los valientes aman la comunión con Dios. Despreciamos la santidad, ¿sabe por qué? Porque lo que no es santo es pecado, y el pecado nos atrae. La Biblia dice: la carne es débil. El espíritu puede decir sí, pero la carne es débil. Entonces por eso usted y yo tenemos que ser valientes para poder evitar alejarnos debemos evitar el pecado y acercarnos a la santidad. Los cobardes desprecian la santidad, como se lo acabo de decir. Además, le dan rienda suelta, pero los que son valientes se guardan para Dios. No solamente hablamos de una cuestión meramente de placeres o de pasiones. Guardan su boca, guardan a su familia, guardan de cuidar a las personas a quienes están a nuestro alrededor. Guardan la santidad con Dios. Oiga, porque la Biblia dice que hay detalles en los que a lo mejor nosotros podemos pensar que estamos bien. Es más, dice la Biblia que si estando en el templo te acuerdas cuando vas a depositar tu ofrenda de que un hermano tiene algo contra ti, vayas, dejes tu ofrenda, vayas, te pongas a cuentas con esa persona y regreses a presentar tu ofrenda. Pero no dice si tú tienes algo contra él. Si esa persona tiene algo contra ti, imagínate, tú ni debiendo ni temiendo, y aún así tenemos que ir a pedir perdón. Qué difícil, ¿no? Imagínense. Alguna vez mi pastor me decía una palabra que a mí de verdad me caló mucho, hermano, porque esta palabra dice que cuidáramos de no caer en una raíz de amargura, porque eso podría hacernos perder la salvación. Imagínense,
que por una raíz de amargura yo pierda mi salvación, solamente porque alguien me hizo algo y yo estoy enojado, estoy molesto. No podemos dejarnos perder. Los cobardes murmuran a espaldas de la iglesia y de los hermanos, pero los valientes se guardan de ofender a Dios con su lengua. Yo no sé si a usted le ha pasado. En esta iglesia no pasa, de verdad, aquí no pasa. Pero hay quienes a veces decimos, es que el pastor hizo esto, es que los de la alabanza estaban haciendo esto, es que yo vi que el hermano allá hizo esto. Cuídese, hermano, cuídese de todo este tipo de situaciones. Aléjese lo más pronto posible. Y cuénteselo a quien más confianza le tenga. Necesitamos alejarnos de ese tipo de conductas. Y para eso se necesita ¿qué? Valentía. Los cobardes sacan disculpas para evitar su pecado, pero los valientes reconocen sus debilidades delante de Dios. Los cobardes se desaniman con facilidad y los valientes se mantienen firmes sin fluctuar. Es fácil que nosotros nos decepcionemos y nos desanimemos, hermano. Es muy fácil, así que tenemos que tener mucho cuidado para que esto no ocurra. Híjole, es que fui a la iglesia y pues muchos ni vinieron, ni fueron. Además, el pastor ya dice que ya ni nos saludemos, ya para qué vamos. Necesitamos cambiar nuestro espíritu, necesitamos cambiar desde adentro lo que estamos viviendo. El cristiano necesita valentía que el Espíritu Santo nos otorga para soportar pruebas y ataques del enemigo. Los valientes, escuche esto, hermano, los valientes sobresalen en medio de las dificultades aún más difíciles. Se lo dije hace rato, Dios nunca dijo que no íbamos a tener problemas, pero sí dijo que Él nos iba a dar la salida juntamente. Y sabe una cosa, Dios jamás se va a retractar de eso, porque sería estar faltando a su palabra, y Dios no se equivoca. El cristiano valiente sabe que en los caminos de Dios lo importante no es ganar, sino llegar a la meta, porque el valiente persevera hasta el final. Ahí mismo en Hebreos capítulo 10, versículo 39. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Oiga, hermano, usted y yo no somos de los que retroceden. Dice una canción de Funky que para atrás ni para tomar impulso. De donde estamos, hermano, para adelante. Si usted se cae, levántese, porque la palabra de Dios dice: si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará. Yo me he caído muchas veces, hermano. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí sí. Yo me he caído muchas veces. He hecho muchas cosas que a Dios le desagradan, pero sabe una cosa, Dios ha tenido misericordia y por eso nos encontramos en este lugar. Por eso usted y yo estamos aquí, porque Dios demanda de nosotros valentía. Sin la valentía no estaríamos en este lugar. Sin la valentía Dios no nos hubiera permitido estar aquí quizá. A lo mejor estaría usted ahí en su casa o en otro lugar, tal vez viendo una película en casa, no sé. El cristiano valiente sabe que los caminos de Dios lo importante no es ganar, debemos llegar a la meta. Amén. Y quiero compartir con usted finalmente un último punto que Dios demanda de nosotros. Dios demanda, además de esfuerzo, el segundo punto es valentía y el tercer punto es obediencia. Somecha, ¿cómo cuesta? Porque cuando nos mandan, ¿a quién le gusta que lo manden de aquí? Yo creo que es una de las características que a nosotros los seres humanos más detestamos. Cuando somos a veces, igual somos niños, oye, ¿ves por esto? Ay, ¿por qué voy yo? ¿Ves tú?
Oye, haz esto. No, pero ¿por qué yo? Oye, te toca predicar. No, ¿por qué? Si le toca al pastor, él es el que debe predicar. Oye, tienes que hacer esto, tienes que venir a hacer el aseo. Gloria a Dios por quienes lo hacen. Pero para eso se necesita ser obedientes. En el libro de Josué que leíamos, en la segunda parte, en el capítulo 1, versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si usted y yo, o si las cosas no están saliendo bien, es porque a lo mejor no estamos guardando todo lo que dice este libro. ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted de la vida? ¿Está usted a punto de graduarse de la vida? ¿Qué quiere usted? ¿El automóvil de la vida? ¿Quiere usted bendición? ¿Quiere usted prosperidad? ¿Quiere usted felicidad? ¿Quiere usted economía? La Biblia a todo eso, ¿sabe cómo le llama? Le llama añadidura. Porque la palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Aquello a lo que usted le llama economía, felicidad, amor, todos los calificativos que usted le quiera poner, Dios le llama añadidura. Y así como este joven, Dios nos está dando el regalo, y a veces nos dice que hagamos ciertas cosas para poder obtenerlo y no lo obtenemos, porque no estamos cumpliendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Demanda obediencia. La palabra obediencia proviene de un vocablo griego que está un poco raro el nombre, yo jamás lo había escuchado. Dice hupotazo. Esa es la palabra griega que denomina la palabra obediencia y significa estar sujeto voluntariamente para reconocer una orden. Estar sujeto, o debo de estar sujeto a fuerza o voluntariamente. Voluntariamente, pero imagínense qué difícil debe ser quizá que tengamos que estar sujetos, pero voluntariamente. Tiene cada institución, ya sea pública o gubernamental o de cualquier otro tipo, tiene características de ser a las cuales nosotros debemos obedecer. Por ejemplo, debemos obedecer a las leyes que están en la calle. No podemos pasarnos los semáforos, no podemos transgredir la ley, o sea, porque eso traería consecuencias. El que nosotros no cumplamos con las reglas o no obedezcamos las reglas nos puede traer consecuencias. Y debemos tener cuidado con eso, porque en el reino de Dios funciona igual. En el reino de Dios, si usted y yo no cumplimos con los estatutos que Dios nos está pidiendo, entonces vienen las consecuencias. Y es ahí donde nos tronamos los dedos y decimos: ¿por qué no ocurre esto? ¿Por qué si yo le he estado pidiendo a Dios esto? ¿Por qué necesitamos entonces ser obedientes? Desde el principio de la creación, escucha esto, hermano, desde el principio Dios estableció algunos parámetros, estableció un orden y le dio al hombre el libre albedrío y también estableció un conjunto de normas para que el hombre obedeciera por amor y voluntad propia, no a fuerza, porque Dios le dijo al hombre: yo te doy la libertad para que tú señorees sobre esta tierra que yo te he dado. Tú puedes hacer esto, puedes hacer el otro, pero yo quiero que tú me obedezcas por amor y por voluntad propia, no por lo que yo te voy a dar, no porque yo te voy a recompensar. Porque, oiga, hermano, a Dios se le ama, se tenga o no se tenga, Dios haga o no haga las cosas. Aún encima de todo eso nosotros debemos amar a Dios, aún si las cosas no están bien.